Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy nos adentramos en un tema que ha generado muchísima conversación y, francamente, bastante intriga en el mundo del espectáculo: los secretos oscuros que rodean el romance entre Mert y Afra. Si han escuchado bien, esa pareja que ha cautivado a muchos con su química aparente, pero que, como veremos hoy, podría tener muchas capas ocultas detrás de las cámaras. Prepárense porque vamos a desentrañar algunas de las especulaciones más candentes y los chismes que han estado circulando. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en esta historia, si aún no lo han hecho, les animo encarecidamente a que pulsen ese botón de suscripción y activen la campanita de notificaciones. Así se asegurarán de no perderse ninguno de nuestros vídeos más jugosos y reveladores como este. El mundo de las celebridades es fascinante, ¿verdad? Vemos sus vidas perfectas en las redes sociales, sus apariciones públicas glamorosas, y a menudo pensamos que lo sabemos todo sobre ellos. Pero la realidad es que, detrás de esa fachada pulida, existen vidas complejas, relaciones que no siempre son lo que parecen, y a veces secretos que prefieren mantener muy bien guardados. Mert y Afra no son la excepción. Desde que su romance se hizo público, las especulaciones no han cesado. ¿Fue un amor genuino desde el principio? ¿Hubo terceros en discordia? ¿Fueron las presiones mediáticas las que jugaron un papel crucial en su relación? Estas son solo algunas de las preguntas que intentaremos responder hoy, basándonos en lo que se ha filtrado, lo que se ha especulado y lo que algunos observadores agudos han notado. Mert, conocido por su carisma y su talento en la pantalla, y Afra, con su belleza radiante y su creciente fama, parecían la pareja perfecta. Las primeras imágenes juntos, los tiernos comentarios en redes sociales, todo indicaba una historia de amor digna de película. Sin embargo, a medida que su relación avanzaba, empezaron a surgir ciertas inconsistencias, pequeños detalles que no cuadraban. Por ejemplo, hubo un periodo en el que su relación pareció intensificarse de repente, justo después de proyectos individuales muy exitosos para ambos. ¿Fue una coincidencia? ¿Estaban utilizando su romance para mantener el interés público en sus carreras? Los rumores iniciales apuntaban a que su relación podría haber sido, en parte, una estrategia de relaciones públicas. Si bien esto es algo común en Hollywood, en el caso de Mert y Afra, las señales eran particularmente fuertes para algunos. Se decía que sus agencias de representación estaban muy involucradas en la construcción de su imagen como pareja, eligiendo los momentos y las plataformas adecuadas para hacer pública su relación, e incluso dictando el tipo de mensajes que debían compartir. Pero el verdadero meollo del asunto reside en los supuestos secretos, en esas sombras que se cernían sobre su idilio. Uno de los rumores más persistentes es que Mert, o quizás Afra, no estaban completamente solteros cuando comenzaron a salir. Se rumorea que hubo un triángulo amoroso, una relación paralela que se mantuvo en secreto y que, según algunas fuentes, fue la causa de tensiones y rupturas posteriores. Imaginen la presión: tener que mantener una relación pública mientras se lidia con otra, o con las secuelas de una, y todo bajo el escrutinio constante de la prensa y los fans. No es difícil imaginar cómo esto podría generar un estrés inmenso y, eventualmente, fracturar cualquier relación. Además, debemos considerar el aspecto financiero y profesional. En el mundo del entretenimiento, las relaciones pueden ser oportunidades de oro. Juntos, Mert y Afra representaban un paquete atractivo para marcas, productoras y eventos. Se habla de contratos millonarios que se firmaron, tanto para proyectos individuales como para colaboraciones conjuntas. ¿Hasta qué punto el amor era genuino y hasta qué punto era un acuerdo mutuamente beneficioso para sus carreras? Es una pregunta difícil de responder con certeza, pero las evidencias circunstanciales apuntan a que ambos sabían cómo jugar el juego de la fama. Hubo momentos en los que su química en entrevistas y eventos parecía un poco forzada, casi ensayada, lo que alimentó las sospechas de que mucho de lo que veíamos era una actuación más allá de la pantalla. Otro punto que ha generado debate son los supuestos encuentros secretos y las desapariciones temporales. Se dice que hubo momentos en los que Mert y Afra viajaban juntos de forma discreta, lejos de los flashes, para reavivar una llama que, según algunos, se estaba apagando o que nunca fue tan fuerte como se pretendía. Estas escapadas, lejos de los focos, podrían haber sido tanto para fortalecer su vínculo como para distanciarse del escrutinio público y de las presiones externas. La dificultad de mantener una relación privada en el ojo público es inmensa, y es posible que hayan recurrido a estas medidas para intentar proteger su espacio personal. Y luego están las filtraciones.
En el mundo de las celebridades, las filtraciones de mensajes, conversaciones privadas o testimonios de personas cercanas son pan de cada día. Se dice que hubo mensajes de texto o correos electrónicos que salieron a la luz, insinuando problemas en la relación o la existencia de otras personas involucradas. Si bien es crucial ser cautelosos con la información no verificada, el hecho de que estas filtraciones hayan persistido y evolucionado a lo largo del tiempo sugiere que algo de verdad podría haber en ellas. Algunos de estos mensajes supuestamente revelaban conversaciones sobre mantener las apariencias o sobre la conveniencia de seguir juntos por el bien de la imagen pública. Analicemos también el momento de su ruptura. Fue repentina, inesperada y para muchos un poco confusa. No hubo una explicación clara y detallada, solo comunicados genéricos de mutuo acuerdo. Esto en sí mismo puede ser un indicio de que hay mucho más detrás de lo que se nos ha contado. Cuando una relación termina de forma amistosa y transparente, suele haber una explicación más elaborada. La brevedad y la ambigüedad de sus comunicados de ruptura sugieren que querían cerrar ese capítulo lo más rápido posible, quizás para evitar que salieran a la luz detalles más comprometedores. La presión mediática es un factor innegable en la vida de las celebridades. Las constantes preguntas sobre su relación, los rumores que se propagan como la pólvora, la exigencia de mantener una imagen pública impecable, todo esto puede ser abrumador. Es posible que Mert y Afra se hayan sentido atrapados en una dinámica que crearon, pero de la que luego les costó salir. El mundo del espectáculo a menudo exige un sacrificio de la vida privada en nombre de la fama y el éxito. En retrospectiva, y analizando todos estos puntos, podemos ver que el romance de Mert y Afra fue mucho más complejo de lo que se presentaba en las portadas de las revistas. Si bien es imposible saber con certeza la verdad absoluta, las señales de advertencia, las especulaciones persistentes y las filtraciones sugieren que su relación tuvo sus propias sombras y sus propios secretos. Quizás en el fondo solo eran dos personas intentando navegar por las aguas turbulentas de la fama, cometiendo errores, aprendiendo y, a veces, ocultando verdades para protegerse a sí mismos y a sus carreras. Entonces, para resumir, hemos explorado la idea de que el romance de Mert y Afra pudo haber estado influenciado por estrategias de relaciones públicas, la posibilidad de un triángulo amoroso, el papel de los intereses financieros y profesionales, los supuestos encuentros secretos y la naturaleza ambigua de su ruptura. Todos estos elementos pintan un cuadro más complejo y, francamente, más intrigante de lo que nos hicieron creer. Es un recordatorio de que, detrás de cada pareja de celebridades, hay vidas humanas con sus propias luchas y sus propios secretos. Quiero agradecerles enormemente por acompañarnos en este viaje de descubrimiento y especulación. Espero que este vídeo les haya resultado intrigante e informativo. Ahora, me encantaría escuchar sus opiniones. ¿Qué piensan ustedes sobre los secretos oscuros de Mert y Afra? ¿Creen que hubo algo más allá de lo que se vio públicamente? Déjenme sus comentarios abajo, estoy ansioso por leer sus teorías y reflexiones. Y si disfrutaron de este contenido y quieren que sigamos desentrañando los misterios del mundo del espectáculo, por favor, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo, compártanlo con sus amigos y, lo más importante, suscríbanse a nuestro canal para más contenido como este. Nos vemos en el próximo vídeo.